Es una buena alternativa, sobre todo cuando uno está empezando. Un objetivo principal que uno, si quiere dedicarse 100% a freelance, que hay que hacer esa separación porque hay muchos que trabajan en una empresa y además dedican tiempo a hacer freelancing, que es como un ingreso adicional. Que en ese sentido, claro, a lo mejor a ellos tomar una pequeña tarea es súper útil y para ellos les suma. Y hay personas que, claro, se quieren dedicar 100% a freelancing y hay que tener presente de que, claro, hay que ser constante, hay que trabajar bastante y el objetivo principal es más que nada buscar clientes también, porque no es solamente trabajar una vez con una persona y si te he visto no me acuerdo, pero lo ideal es formar algún tipo de lazo y eso yo lo veo como es con ese objetivo. Quizás no voy a cobrar tanto por la plataforma, pero quizás puedo generar un lazo comercial o con alguien que a lo mejor le gustó mi trabajo y quiere seguir trabajando. Yo lo hice así en su momento y a mí me dio resultados porque en realidad muchas de las personas que trabajan conmigo actualmente pues, se contactaron a través de esas plataformas con uno. A pesar de que igual las plataformas tienen sus peros, igual algunos trabajos que son bastante, por decirlo así, bien mal pagados, pero en ese sentido es una alternativa como para iniciar. ¿Hay alguna ventaja que veas de trabajar para el extranjero? ¿Has visto también desventajas con respecto a experiencias de acá? ¿Cómo ha sido la experiencia? He tenido buena experiencia y tanto mala experiencia aquí, pero pasa de que en el extranjero hay ciertas falencias en algunas cosas y eso es importante porque es un nicho que uno puede suplir. Entonces, en ese aspecto, claro, da la oportunidad de poder dedicarse a resolver cosas puntuales. A pesar que en Uruguay nosotros hemos hecho muchas cosas, está muy bien fomentado el tema de la tecnología. Y eso es importante destacarlo. Si se fijan, muchas empresas unicornio, muchas startups parten en Uruguay. Y es porque, claro, tienen muchos beneficios tributarios también. Entonces, al tener ese fomento, necesitan más gente para poder suplir ciertas cosas más que nada. Les doy la bienvenida a las personas que se vayan conectando al episodio número 66 de Coffee Tech Insights, los desafíos de ser freelancer en tecnología. Hoy día, para las personas que nos escuchen tanto grabado como en el live, vamos a conversar sobre este mundo del freelancing. ¿Qué tan conveniente es? ¿Qué alternativas tenemos para ser freelance? Este episodio con nuestro invitado lo teníamos fijado para septiembre, pero por buena suerte que tuve, él aceptó correrlo para hoy día, porque tuve un pequeño percance con el invitado que estaba fijado esta semana. Y de muy buena onda me dijo, ya, vamos. Y yo dije, maravilloso. Y justo me quedó súper bien el tema, porque había estado viendo un documental en el DW, donde un reportaje más bien, donde hablaban de trabajar para aplicaciones. Y se llamaba así el reportaje, trabajar para aplicaciones, libertad laboral o esclavitud del siglo XXI. Y aquí se exponían defectos o más bien los contras de trabajar para plataformas como Uber, Rappi, pero también para plataformas donde se ofrecen servicios de tecnología. Por ejemplo, Fiverr podría ser una de ellas. Algunos contras de ellos que comentaban en el documental es no tener seguro de salud, vacaciones, etc. Bueno, de eso también tenemos el lado bueno, que a muchos quizás que han trabajado en freelance han visto, yo también he tenido esa oportunidad, y es el que uno puede tener un horario más flexible, puedes trabajar de cualquier otro lugar. Bueno, hace unos días estuvimos hablando con Amable Rivas sobre los nómades digitales. Cuando eres freelance tienes más opciones, él mismo lo citaba. Entonces, bueno, no es trivial si es tan bueno o tan malo, y quizás no nos vamos a ir con una última palabra, pero es bueno conversarlo, aquí que nuestro invitado nos cuente por qué le gusta esta modalidad, cómo la practica, qué tips nos puede dar. Todo eso es la idea de conversar hoy día aquí en Coffee Tech Insights. Coffee Tech Insights es un break donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla. Buscamos destacar el lado positivo de estas disciplinas, acercándola a todo público y también eliminar estereotipos. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen acá abajito,
por YouTube, o sea, más bien por Instagram, por TikTok, por LinkedIn, que son nuestras redes sociales, y también, por supuesto, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Coffee Tech Insights, y puedes seguirnos también en Spotify. En ambas plataformas publicamos todos nuestros episodios, y también en YouTube están los webinars que hacemos todos los meses sobre accesibilidad digital, y que esperamos pronto empezar a hacer algunos webinars más técnicos también. Si te gusta estos episodios, este contenido que dejamos semana a semana, te invito ahí a aportar con tu cafecito. Ya tenemos a 2 supporters mensuales, nuestros mecenas, que le llamo yo, que son Pili y Fran. Ahí en ese QR que está abajo puedes aportar, donar tu cafecito o ser supporter como ellos. También dejar un agradecimiento a Eli, a MHO y a un supporter anónimo que nos dejó sus cafecitos este mes de agosto que ya está terminando. Así que ahí también en la descripción de YouTube están los datos para que puedas aportar si tienes interés. Así que ahí muchas gracias a los que nos están apoyando. Y bueno, algo importante, ¿para qué es ese apoyo? Para financiar plataformas como esta de streaming. Y para continuar, al tema que nos convoca. Hoy día conversaremos con Ariel Hernández, ingeniero en comercio internacional y desarrollador full stack, donde se ha desempeñado como freelance para empresas de países como Uruguay, España, México y Estados Unidos. Ya Ariel nos acompañó hace un poco más de un mes, donde estuvimos conversando con él sobre Java, ya que él se dedica a desarrollar en esta tecnología. Y puedes revisar el episodio aquí en este link que te voy a dejar en el chat de YouTube, más bien. En LinkedIn no lo puedo compartir desde acá, pero si te vas a YouTube lo vas a encontrar. Y también está en la descripción. Así que eso, para no dilatar más esta introducción, vamos a agregar acá a Ariel. Ahí está. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación nuevamente. Sí, no, y gracias a ti por aceptar y sobre todo por el cambio de fecha así como tan encima. Fue como, oh Ariel, ¿tienes tiempo esta semana? Y tú, Claro, no, sí, siempre se pueden hacer algunos cambios cuando hay cosas que no son tan urgentes, se puede adaptar la agenda a eso. Sí, no, es genial, ahí te agradezco mucho que pudimos adelantar nuestra conversación y sobre todo que es un tema súper entretenido y que también tiene harta relación con lo que estuvimos conversando hace como 2 semanas de los nómades digitales, porque hay muchas personas que son freelance y son nómades. Aprovecho de preguntarte, ¿tú has aprovechado de ser nómade o moverte así por Chile o por el mundo gracias a trabajar como freelance? O sea, uno tiene no 100% dedicado a ser un nómade, porque generalmente el nómade aprovecha de recorrer el mundo un poco más. Ajá. Pero sí, en la ocasión que tenga que viajar, claro, es una flexibilidad más que uno tiene, más que nada. Eso es lo que tiene la gran ventaja del freelance, es que uno administra su horario. No significa que uno trabaje menos, pero claro, uno tiene esa flexibilidad de poder manejar su horario. Y yo lo vengo aplicando hace mucho tiempo, incluso mucho antes de dedicarme al desarrollo, porque es también una modalidad que yo aplicaba en las empresas que yo trabajaba, porque esa flexibilidad también va también al cambio de cómo se comporta el mundo actualmente de laboral. A pesar de que muchos están volviendo post pandemia a volver a trabajar presencial, yo creo que también depende mucho de tener buenas jefaturas y poder tener una organigrama en una empresa bien establecido, cosa de que independiente sea el lugar que uno esté ubicado, se haga el trabajo que corresponde. Claro. Sí, ahí depende tanto. Bueno, ahí Amable, que fue el chico que nos acompañó hace como 2 semanas, justamente nos comentaba que la empresa donde él estaba les daba muchas facilidades para eso. Hay otros que... A mí me tocó estar en el otro lado, en una empresa que cuando terminó la pandemia, a mí me contrataron remoto en ese tiempo, se terminó la pandemia y se acabó el remoto, o sea, de a poquito lo empezaron a quitar, obviamente no fue así de un día para otro, pero de hecho yo ya no estoy allí y hace poco por una persona con la que conversé supe que ya están full on site, o sea, parece que no están ningún día remoto de casa. Entonces en muchos lugares se han perdido esos beneficios y eso es lamentable. Entonces por eso quizás habemos algunas personas que miramos el mundo freelance y decimos quizás por aquí podría haber una oportunidad, ¿no? Claro, es que ahí pasa, bueno, volviendo al tema o empresa, hay 2 factores muy relevantes que yo me he topado. Primero es el tema del tema de jefatura,
pasa que cuando hay gerencias que ya tienen mucha edad, se nota ese cambio y son muy resistentes a perder control. Y eso es uno de los problemas que ellos tienen. Pero en otras gerencias que ya hay una cultura diferente y obviamente se da esa flexibilidad. Pero también hay parte de que muchas personas que tuvieron esa oportunidad también la desaprovechaban porque pensaban que estoy trabajando en la casa y puedes tener ese tiempo para hacer otras cosas. Y eso también es como que eso también ha conllevado a que muchas empresas vuelvan a trabajar 100% presencial, pero es un tema de control. Si hay control en realidad y se cumplen los objetivos que hay que cumplir, en realidad es una buena alternativa para freelancer, empresas establecidas. En realidad, en este rubro en sí, es innecesario estar presencial en algunos casos. Sí, súper de acuerdo. Bueno, ahí se me vienen muchos ejemplos, pero no me quiero desviar del tema porque se nos va a ir el tiempo. Pero hay claro, se nos va a ir hacia otra área, claro. Sí. Oye, una pregunta antes de partir preguntándote datitos ahí del mundo freelance. Un poco creo que nos contaste hace como un mes que conversamos, que fue Java, no hablamos del freelancing, pero tú nos comentabas que tú estudiaste comercio internacional, pero después saltaste a la tecnología. ¿Cómo qué te hizo hacer este cambio y a la vez por qué al meterte en tecnología te interesó irte más por el mundo freelance? O si es que fue algo, ¿cómo se puede decir? De a poco, no es que pasaste al tiro a freelance. Ahí cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Lo que pasa es que yo siempre estaba ligado en la tecnología porque a pesar que no me dedicaba o no remuneraba a eso, siempre existe la curiosidad de hacer cosas, de programar. Yo ya sabía programar, pero nunca me dediqué a eso. Sí lo ocupaba como una ventaja para esa carrera, porque me servía hacer análisis, manipular muchos datos y cosas así, y eso también me ayudaba en mi trabajo. Pero claro, hice el vuelco y claro, toda esa experiencia que tengo desde el comercio internacional, traérmela hacia el mundo del software, me ha traído mucho más beneficio. Porque claro, yo ya conozco cómo funciona el mundo y a la larga toda esa experiencia la puedo materializar en el desarrollo de software, sobre todo trabajando como freelance, porque yo ya trabajé mucho tiempo en muchas empresas, ayudé a formar muchas empresas que aún existen. Entonces claro, yo ya tengo esa experiencia y mi principal motivo era, primero, trabajar para algo para mí, principalmente, pero claro, necesitaba ese tiempo para poder dedicar a esos proyectos también. Entonces, eso es súper importante porque uno siempre está en la gana de emprender, pero claro, hay que dedicar tiempo, hay que sacrificarse un poquito más. A pesar que uno tenga esa flexibilidad horaria, uno, al ser emprendedor, por decirlo así, trabaja mucho más también, dedica mucho más tiempo. Entonces, claro, a la larga para mí fue muy simple y está muy ligado, y al final todo eso que conocía de otro mundo lo puedo aplicar acá y es como lo mismo. En el comercio mucho pasa que generalmente lanzamos con productos físicos, pero hay que considerar un punto importante, que Chile es un exportador de servicios muy importante en el área, y eso también es importante, y eso también está ligado con el comercio internacional. Entonces, toda esa experiencia que tengo en otra área la puedo aplicar acá y estoy trabajando en mis proyectos, trabajo para empresas freelance, también hago el espacio para trabajar en mis cosas. Entonces, por ese lado, es una buena alternativa. Ya, perfecto. Me acuerdo con eso que dices de aprovechar las habilidades, como tú ya tenías las habilidades de tecnología por lo que después estudiaste de comercio. Me acordé de un profesor de la universidad donde estudié. Hace poco supe que, bueno, él era informático, y también súper emprendedor, y en algún momento dijo, necesito entender más de leyes, y se fue a estudiar Derecho. Y estudió la carrera de Derecho, no sé qué universidad, pero da lo mismo, pero justamente porque él dijo, necesito estas herramientas, que, bueno, creo que un comentario que me hicieron fue que él en una charla dijo, porque ya, para que me dejen de hacerle eso
como que quería realmente, porque en realidad no es menor, o sea, uno si emprende y todo, es bueno saber harto sobre leyes, sobre comercio, sobre negocios. No basta solo con saber de tecnología, entonces está bueno eso que dices tú de aprovechar herramientas de una carrera con la otra área. Claro, a mí también me pasó que un profesor, claro, hay mucho, en temas de comercio hay mucho leyes y cosas que respetar, hay tratado internacional y todo. Entonces, también tuve esa experiencia de que un profesor se fue a estudiar Derecho netamente por lo mismo, porque experto en Derecho Internacional acá en el país es poquísimo, es muy escaso. Y también suma toda esa experiencia que uno tiene, la puede, o sea, si uno viene de otra área y la puede aplicar, espectacular. Eso es como la gran ventaja que tiene este mundo. Que súper. Oye, ahí les dejo saludos a las personas que se han ido conectando. Sabemos que hoy día no va a ser quizás tan masivo el live porque es una hora distinta, aunque a mí como que a veces me gusta más esta hora, así como hora post almuerzo o cuando la gente está haciendo ahí el break. La gente que todavía puede trabajar remoto de su casa, los que están en la oficina quizás más difícil, pero a lo mejor nos pueden estar escuchando ahí con los audífonos. Pero igual a las personas ahí que están conectadas los invito a dejar sus comentarios, si han trabajado freelance, o si les gustaría trabajar freelance, si tienen preguntas ahí, que se preguntan a la hora de decir, hoy me gustaría trabajar en esto, pero de esta manera, pero tal vez tengo estas dudas. Entonces ahí escriban sus comentarios en el chat, los leemos, estamos por LinkedIn y por YouTube, así que todos los comentarios llegan acá, comentarios o preguntas. Oye, y sobre esto del freelance, una de las cosas cuando uno habla de trabajar freelance, se viene a la mente esto de las plataformas de freelance, como, bueno, nosotros cuando preparamos el episodio de Java, estuvimos conversando de eso. Hay plataformas como Workana, no es por hacer publicidad, pero para dar una idea, Workana, Freelancer, Claro. Fiverr, no sé, a lo mejor tú conoces otras. ¿Cómo crees tú, es una buena idea hacer freelancing allí o es mejor otra modalidad? Es una buena alternativa, sobre todo cuando uno está empezando. O sea, el principal, o sea, un objetivo principal que uno, si quiere dedicarse 100% a freelance, que hay que hacer esa separación porque hay muchos que trabajan en una empresa y además dedican tiempo a hacer freelancing, que es como un ingreso adicional. Que en ese sentido, claro, a lo mejor a ellos tomar una pequeña tarea es súper útil y para ellos les suma. Y hay personas que, claro, se quieren dedicar 100% a freelancing y, claro, y ahí hay que tener presente de que, claro, hay que ser constante, hay que trabajar bastante y el objetivo principal es más que nada buscar clientes también, porque no es solamente trabajar una vez con una persona y si te he visto no me acuerdo, pero lo ideal es formar algún tipo de lazo y eso yo lo veo como es con ese objetivo. Quizás no voy a cobrar tanto por la plataforma, pero quizás puedo generar un lazo comercial o con alguien que a lo mejor le gustó mi trabajo y quiere seguir trabajando y esa es la oportunidad más que nada. Yo lo hice así en su momento y a mí me dio resultados porque en realidad muchas de las personas que trabajan conmigo actualmente los contacté o se contactaron a través de esas plataformas con uno. A pesar de que igual las plataformas tienen sus peros, igual algunos trabajos que son bastante, por decirlo así, bien mal pagados, pero en ese sentido es una alternativa como para iniciar. Lo ideal ahí es trabajar para poder ya tener una cartera de clientes que nos permita, tengo tantos clientes que puedo atender mensualmente sin mayor dificultad. Perfecto. Mira, buen punto eso de considerarlo para cuando estás empezando. Mira, espérate, iba a poner acá. Quería que se me cruzaron los pensamientos porque te iba a responder algo, pero dije, oh, hay un saludo. Vamos a los saludos.
Elizabeth Urdaneta, hola Eli, nos dice saludos, me gustó el tema de mezclar la ingeniería con las habilidades comerciales. Me recuerda parte de lo que hacemos en Roraimax, donde ayudamos a las personas a desarrollar habilidades estratégicas. Sí, Eli nos estuvo acompañando, bueno, ya nos ha acompañado 2 veces igual y nos estuvo acompañando la semana pasada, donde estuvimos hablando justamente de esto del desafío de emprender para las personas que están en tecnología. Así que ahí también les invito a revisar el episodio y ahí le dejamos un saludo a Eli. Gracias por tu comentario. Es bastante interesante eso que comenta porque, claro, si somos solamente desarrolladores o solamente nos dedicamos al software, también hay una parte comercial que hay que vender ese software en algún momento, sobre todo si uno emprende. Entonces, tener esas habilidades cuesta. Y obviamente uno tiene que tener la experiencia. Y eso pasa y se nota mucho a veces en las empresas que se constituyen y cuántas de esas empresas fracasan o no. Y el porcentaje es bastante alto. Y pasa porque, claro, no hay una planificación, no hay una evaluación del proyecto como corresponde. Hay muchas cosas que están involucradas. Entonces, mezclar cosas que vienen de un área distinta a la que a uno se está dedicando y complementarlo, obviamente eso va a ver, lo hablo en mi caso, ha permitido conseguir mejores negociaciones, tener un mejor trato con los clientes, tener esas habilidades que quizás no se obtienen solamente estudiando algo que es demasiado técnico como el desarrollo. Exacto. Mira, ahí nos deja de nuevo, nos dice, hola Carito, saludos Ariel. Gracias Eli. Saludos Elizabeth. Sí, oye, eso, interesante. Te iba a decir algo, pero se me fue después. Lo de las habilidades. De hecho, justo el otro día estuve escuchando un podcast de la radio de mi universidad, donde yo hice el pregrado. Era un podcast de ingeniería civil en informática y hablaban justamente de esto, de las habilidades blandas, porque ellos decían, se asocia mucho que el desarrollador o que la persona de tecnología es como esta persona que está en un sótano programando, así como IT Crowd, que no se comunica con el mundo, ¿no? Y al contrario, comentaban ellos también, eso no es lo que se espera y no es lo que la mayoría de las veces los ingenieros de tecnología tienen que hacer, porque generalmente las personas que trabajamos en tecnología, seamos ingenieros o no, yo creo que también de otros roles, tenemos que traspasar necesidades de personas, como decías tú, de tus clientes, al software, a algo más como igual abstracto como el software, pero más tangible, que pasar esas necesidades a código al final. A lo mejor no la pasamos nosotros mismos, la tenemos que traspasar a otros, pero de alguna manera tenemos que hacer ese puente. Entonces es súper relevante si uno no tiene esas habilidades de desarrollar. Así que sí, súper importante. Oye, y volviendo a las plataformas, está bueno el tema, se nos van a hartos temas distintos, pero es que es un gran tema esto de trabajar en claro, hay muchas aristas por muchos lados. El tema de la habilidad blanda es algo que es importante porque no se trabaja. Al tema estudiantil es difícil porque uno no la aprende, las va adquiriendo con su experiencia. Entonces no es un tema que se puede abordar de otra área, porque también uno va con mi experiencia anterior, claro, uno lo va teniendo. A lo mejor uno tiene esa capacidad de poder generar algo, oye, tener una mejor llegada con el cliente, pero claro, es un mundo aparte prácticamente. Exacto. Sí, ahí aprovecho también de dejar saludos, si es que nos escucha alguien del programa que menciono de Radio Watch, que estoy ahí en negociación para que vengan un día a conversar sobre eso. El programa se llama Configuración por Defecto, de Radio Watch, de la Universidad Austral de Chile. Oye, y volviendo a las plataformas, te quería preguntar un poquito, comentar. Yo cuando hace como 12 años, más o menos, cuando terminé la carrera, estuve trabajando, buscando algunos proyectos y hice 1 o 2 proyectitos freelance por una plataforma. Y en ese tiempo era bastante conveniente, encuentro. Si bien a veces
claro, los presupuestos de los clientes no eran muy altos y pedían muchas cosas, pero fuera de eso era conveniente usar una plataforma. Pero hace no tantos años, yo creo que 1 o 2, volví a mirar así como, oye, a lo mejor podría volver a tomar proyectos por plataforma. Y me di cuenta que era distinto. La misma plataforma ya te cobraba unos planes especiales para poder realmente poder mandar una propuesta concreta a un cliente o para poder ver más detalles de lo que ofrecían otras personas. Como que me dio la sensación de que, claro, ellos como plataforma tienen el negocio más armado, pero ya parece no ser tan bueno para el freelance. Y por otro lado, también está esto que comentaba de este reportaje del DW, de que las personas que trabajan freelance muchas veces son como un poquito esclavas de estas plataformas. Y de hecho voy a dejar en el chat aquí el link de ese reportaje. No sé qué opinas ahí tú, al día de hoy, ¿crees que todavía es recomendable trabajar allí o es mejor pensar en trabajar como por sus propios medios? Lo que pasa es que sí, se nota ese cambio. Yo lo noté en el último tiempo. Yo hace tiempo que ya no ocupo ninguna plataforma, porque ya como tengo mis clientes prácticamente, que llevamos trabajando tiempo, hay proyectos más serios que tengo en Uruguay que en realidad ya no requiero de poder estar buscando como proyecto como para poder generar recursos. Pero en el último tiempo ya me daba cuenta de que, aparte de monetizar un porcentaje del proyecto que se lleva a la plataforma, también uno tenía que o tener una suscripción como para poder mandar más propuestas. Al final, esto se vuelve como es la oportunidad de la plataforma en generar recursos también. A pesar de que la comisión que ellos se llevan no es baja. Y pasa mucho también en el tema de todas estas aplicaciones de delivery, que las comisiones no son bajas, son altísimas. Entonces al final es prácticamente como que yo la plataforma la tenga como socio, pero ellos no, lo que aportan en esa sociedad es mínimo, prácticamente. En el tema de aplicaciones, casi un ejemplo, a un local de comida es casi el 30% de lo que ellos se llevan de esa, wow, de esa recaudación. Entonces es bastante cuestionable de cómo ellos trabajan en ese aspecto, porque al final esclavizan o tienden a esclavizar un trabajo pagando de mala manera. Muchas de estas plataformas, por ejemplo Uber, se ha hecho multimillonario. Bueno, no sé si estarán teniendo números azules, la verdad, pero todo ese crecimiento que han tenido es gracias a tratar de generar un trabajo que tiene malas condiciones y en realidad también tampoco tiene bien pocos beneficios hacia el usuario encima, al usuario que trabaja, mejor dicho. Todos los beneficios o está entre la persona que ocupa la aplicación como a pedir algo, o está en el caso de Uber, que se lleva esa recaudación. Sí, buen punto. Bueno, de hecho, creo que Uber recién está teniendo números azules, como dices tú. Creo que hace poco, si es que recuerdo bien un reportaje que estuve leyendo. Y lo otro que supe es que Uber nunca en sus inicios tenía como objetivo Uber, no Uber Eats, Uber al menos, a lo mejor Uber Eats tampoco. No, el objetivo no eran los conductores. O sea, Uber siempre pensó que esto iba a ser con autos autónomos. Y los conductores son solo un medio porque la tecnología no está desarrollada, está recién ahora. Y cuando empezó menos desarrollada todavía. Pero claro, como que usan entre comillas, a estas personas para desarrollar su prototipo o su gran, ya más que prototipo. Y por supuesto entonces no está dentro de sus planes probablemente tener buenas condiciones para los conductores. De hecho, en este mismo documental que he mencionado varias veces, hablaban de que estas empresas buscan no llamarles trabajadores a las personas que trabajan en plataformas, sino que les ponen otros nombres. No me acuerdo los nombres, pero... Colaboradores, quizás. Claro, o no, otros eran como algo más creativo, pero socio repartidor. Algo así. El socio conductor. Eso. Y claro, porque y como que intentaban pasar un poco por el borde de la ley para que no les dijeran, oiga, usted no está pagando, no sé, imposiciones, seguro. Y bueno, obviamente para los conductores es mucho más
riesgoso, porque el que te atropellen, que te choquen o qué sé yo, es mucho más probable a que te pase algo trabajando en una plataforma desarrollando software, o sea, estás como en tu casa, Claro. tienen menos riesgos, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Uber o estas plataformas de retiro de pedidos o cosas, es más complejo. Así que, bueno, Claro, buen no, sí, tema. Uh-huh. es un tema, o sea, es un tema que hay que, yo creo que, sobre todo en el tema de este tipo de aplicaciones, es un tema que hay que, yo creo que revisar y ver que, porque al final, claro, Uber quizás su modelo inicial era algo como lo que está haciendo Waymo ahora en Estados Unidos, que son vehículos 100% autónomos, ¿no? Uh-huh. Pero que a lo mejor se perdieron en el camino. Y como tienen tanta inversión, obviamente que el inversionista va a querer tener alguna retribución de esa inversión, y obviamente que en base a eso el mayor perjudicado es prácticamente su mano de obra que le hace que la aplicación funcione prácticamente. Que tanta tecnología ya, quizá en su momento el modelo de negocio de Uber era demasiado innovador, pero claro, con el tiempo como apareció competencia y ahora si lo compramos al día de hoy ya no es innovador, no tiene, ya perdió esa ventaja en el mercado. Y lo que está haciendo Waymo, que ya tiene vehículos 100% autónomos. Sí, qué genial. Ojalá pronto estén en Chile. Escuché que Tesla, pero no sé por qué Tesla, decían que estaba probando como unos vehículos tipo Waymo acá en Chile, pero no sé dónde. Ojalá en algún momento esté la opción de ahí tomar su vehículo autónomo. Unas chicas de estas comunidades de tecnología les ha tocado ir a San Francisco y contaban que han tenido la oportunidad ahí de probar los Waymo, debe ser entretenido. Y decían que era muy seguro. Claro, no, es que llevan muchos años trabajando en eso, entonces está muy bien perfeccionado en realidad. Y claro, como la idea es que lo repliquen en otras partes del mundo, pero claro, requiere ese entrenamiento para que sea un vehículo seguro, por decirlo así. Claro, sí, sí. Oye, y volviendo al freelance, tú comentabas que habías logrado tu base de clientes un poco partiendo con estas plataformas. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces actualmente para captar más clientes, para darte a conocer y cómo es tu modelo? Porque hace unos días conversamos, tú tienes creado una empresa, ¿cómo funciona eso más o menos? ¿O cómo tú recomendarías que una persona trabaje freelance? ¿Cómo debería ser la forma más, ¿cómo se podría decir? Más adecuada o más indicada según tu perspectiva. Más indicado, claro. Lo que pasa es que, a ver, yo en mi caso, con la ayuda de las plataformas, obviamente ya tengo varios clientes, y lo otro de que como colaboro con otra empresa en Uruguay, ellos también tienen un cliente, entonces prácticamente muchos proyectos que ellos toman, yo ya participo en ellos, entonces por lo menos yo no tengo la necesidad de adquirir más clientes. Pero generalmente, ¿qué es lo que hago yo? Yo, ejemplo, tengo planificado prácticamente todo el año con proyectos que son relativamente grandes. Entonces, yo lo que hago es cuántos clientes puedo atender. No tanto por cuánto puedo ganar, o puedo ganar mucho, pero yo trato de tener algo ordenado, cosa de tener algo estable. Y cosa de que tampoco sobrepasarme, porque también una cosa es que uno trabaje freelance y otra cosa es que uno trabaje 14, 18, 20 horas y no tiene sentido tampoco. Que al final uno queda esclavizado a trabajar y al final lo que gana no lo disfruta. O sufre riesgo que se puede enfermar, se puede estresar, y todo son temas que también son temas que son importantes. Pero cuando uno se dedica 100% a esto, yo creo que la opción más lógica es formar una empresa. ¿Y por qué? Porque, a ver, hay impuestos que pagar, hay que tributar, hay hay compromisos tributarios que uno tiene que sí o sí hacer. Y una de las formas más simples de hacerlo es constituyendo una empresa. Una SPA, una IRL también puede ser. Pero esa es la forma más lógica. ¿Por qué no lo recomiendo como persona natural? Porque en realidad se tiende a que uno expone mucho más su capital cuando uno trabaja de persona natural. Porque en caso de
Si esta empresa en algún momento le va mal, la puedo cerrar y no hay ningún problema, si es que no hay ninguna deuda de impuestos, pero, o ninguna cosa pendiente que tenga esta empresa. Pero lo ideal es que uno se formalice para poder dedicarse 100%. Es lo mismo que ha pasado en último tiempo, que hay mucho empleo informal, más relacionado a la venta de tangible, de productos y eso. Y acá pasa lo mismo, pero del desarrollo de software. Además que uno también tiene varios beneficios, sobre todo cuando uno trabaja al extranjero, porque también puede exportar esos servicios, también tiene ese derecho o ese beneficio de poder recuperar ese IVA, más que nada del tema de la exportación. Entonces, también tiene su beneficio en sí. Entonces, yo creo que es la vía más lógica de hacerlo. Ahora, si uno no se dedica 100% a esto, o lo hace complementando un trabajo que ya tengo establecido, por decirlo así, lo mejor es, claro, trabajar como persona natural y emitir las boletas de honorarios correspondientes. Si en el caso de Chile uno puede emitir la boleta sin ningún problema, pero en el caso extranjero también me permite emitir una boleta de honorario al extranjero, con un RUC, con un RUC que el Servicio de Impuesto Interno determina para poder categorizarlo. Mira. Entonces, por ese lado tiene los dos caminos, por decirlo así. Ah, perfecto, mira qué bueno saber eso. Sí, en mi caso, cuando trabajé freelance, lo hice siempre como persona natural. Y hace unos meses, una amiga que conozco que trabaja en Europa me había preguntado por servicios hacia la empresa donde ella trabaja, que es en Europa, en Holanda. Y justamente yo decía, pero ¿cómo hace uno para darle una boleta a alguien, a una empresa y más encima una empresa de afuera? Bueno, y claro, algo había escuchado de que uno podía hacerlo a través del Servicio de Impuestos Internos. Pero creo que es un trámite medio complejo. Una vez escuché a una empresa chilena pequeñita que le había hecho un desarrollo, creo, a alguien de Estados Unidos y que le había complicado un poco el asunto de hacer como la factura para ellos. Me parece que no es tan trivial. Lo que pasa es que, como cualquier documento tributario, primero uno tiene que acreditar que su actividad está relacionado con lo que está haciendo, porque eso también es importante. O sea, yo quizá me dedico a, no sé, ejemplo, tengo un almacén y quiero vender software, obviamente me van a cuestionar porque no están muy relacionados, a pesar que yo puedo tener el giro, en realidad, pero no es tan sencillo porque se pide una verificación de actividad, le piden para poder emitir una boleta de exportación, que es una factura de exportación. Ese es el documento correcto. Entonces, en ese caso, claro, tiene su complejidad. No es tan simple como realizarlo y emito la factura y estamos listos. En el caso de la boleta, claro, es más simple porque uno tiene que tener inicio de actividad en segunda categoría y puede emitir la boleta honoraria. ¿Cuál es el detalle que pasa con las boletas honorarias actualmente? Es que, claro, hay una retención que uno tiene que hacer. Entonces, claro, si uno calcula y ve saca ese parámetro más que nada entre la conveniencia entre facturar o emitir una boleta de honorario, ahí depende de cada caso prácticamente. Claro. Y de lo que dice Eli, no sé si tiene que ver lo mismo. En el caso de boletas para persona natural al extranjero, ¿sabes tú si es que hay algún impuesto adicional? No. Se cobra la misma retención. La única diferencia es que como en las boletas de honorario uno tiene dos opciones. Una, que la persona quien recibe la boleta haga la declaración y pague el impuesto correspondiente, o que lo haga uno. En el caso de las boletas que van hacia el extranjero, lo tiene que hacer uno, obligatoriamente. Y uno tiene que hacer el pago correspondiente en el formulario 29 de cada mes. Eso pero no se cobra nada adicional. Pero claro, es un porcentaje importante porque eso con el transcurso del tiempo ha ido aumentando. A pesar de que emitir boletas de honorario igual tiene sus beneficios, sobre todo con el tema de la renta presunta, que eso es otro capítulo, que para la persona que complementa, trabaja en un lugar establecido y que emite boletas de honorario, eso le viene como anillo al dedo prácticamente.
Y lo otro que tiene la opción de que toda esa recaudación o todo eso que se pague cuando uno hace la operación renta, también uno la puede utilizar o pedir la devolución o utilizarlos para pagarse temas de salud o AFP. Ya, perfecto. Oye, ¿y cómo lo haces aquí de Zapa? ¿Cómo lo haces con los pagos? Porque la otra vez yo escuchaba unas personas que, bueno, ellos hablaban de que tenían como un sitio web X que vendía un servicio, entonces ponían un link de Stripe, bueno, parecido al que yo tengo para la colaboración de los cafés, y ahí ni un drama se hacía por Stripe, pero decían que como ellos querían que les ingresara a su cuenta chilena, Stripe no te podía llevar directo a tu cuenta, entonces ellos sacaban una cuenta, en este caso en Estados Unidos. Y a la vez para hacer eso tenían que sacar creo que un root, y era todo un papeleo que ellos hablaban de que era por lo menos $500 o más para hacer todo el proceso. En tu caso, bueno, que ya te ha tocado trabajar con este país, con Estados Unidos o con otros países, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen con transferencias como desde el extranjero a tu cuenta? ¿Tú tienes una cuenta en otro lado? ¿Cómo, lo que se pueda contar obviamente, cómo se maneja eso en términos como de trámites? Claro, es complejo, porque sobre todo ahora que está bien legislado el tema de las transferencias y todo eso, uno tiene que acreditar sus ingresos, entonces como que el Servicio de Impuesto Interno está bien pendiente, por eso es importante formalizarte, porque claro, como están pendientes de eso, y el Servicio de Impuesto Interno no se le va una, yo creo que es el Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería son lo que uno siempre tiene que estar ahí pendiente, porque uno comete un error y lo paga caro con ello. Sí. Entonces por eso es importante la formalización en este caso, porque si uno lo hace así, complicado. Punto importante eso. Pero en el caso de recibir pago, yo, claro, inicialmente hay varias plataformas para poder hacerlo. Primero PayPal yo creo que aquí funciona perfecto, ahora tiene una alianza con Afex, incluso uno puede recibir el pago a través de una tarjeta de crédito social, entonces uno en un par de clics ya tiene su dinero disponible. Pero claro, ¿cuál es el detalle de PayPal? Que sus comisiones igual son altas. Payoneer también es una buena alternativa, pero últimamente tiene mucho retraso en hacer los pagos, se demoran varios días. Y eso igual es un problema, incluso es un tema que les escalé a ellos mismos, porque pagos que antes se demoraban 48 horas o 24 horas, ahora se están demorando prácticamente 5 días. Entonces, claro, tener tanta incertidumbre es complejo. Lo bueno de ellos es que ellos, ejemplo, uno recibe dólar y uno lo puede convertir y a uno le transfieren directamente ellos pesos chilenos. Que es lo que yo hago ahora actualmente. Primero sí o sí tengo cuenta corriente en dólares. Eso por un lado, porque hay clientes que sí pueden transferir directamente si la acomoda bien. Otra opción es Stripe, que como uno ya está formalizado, ya tiene root y lo puede hacer sin ningún problema. Y con algunos clientes, tenemos otros métodos de pago a través de Uruguay, que son directos y son prácticamente instantáneos y cero comisión. Que ocupamos también una plataforma que se ocupa para eso, y tengo cuenta en ese caso, en esa plataforma, para poder hacer ese movimiento de recursos. Ya, perfecto. Pero hay varias alternativas. El detalle pasa en las comisiones, que son altas en estos momentos. Sí, bastante. A mí me tocó que me hicieron, por un daño que me hicieron en una aerolínea, en un viaje que hice hace un año más o menos, me hicieron una devolución del daño del equipaje, por llamarlo. Y me cobraron, me lo hicieron a mi cuenta del banco, que yo tenía en dólares igual, pero en este caso eran euros, entonces como que daba lo mismo, porque como era de Europa. Y me cobraron un montón, así como que fue como, no sé, de todo lo que me pagaron de la devolución, me quedó un poquitito. Claro, porque claro, en las tarjetas, las cuentas comunes, cuando uno recibe un pago, tiene como la hacen como un castigo. Es el negocio del banco en realidad. Igual cuando uno hace una transferencia internacional desde su propia cuenta, le van a cobrar sí o sí el costo que sale mandar el SWIFT, que es
Es el sistema que se utiliza para las transferencias internacionales y ahí el banco le va a cobrar fácil $100 por hacer esa transacción. Sí. Entonces, generalmente ahí se recomienda tener PayPal. Hay muchas plataformas ahora que te permiten tener cuenta en extranjero, que también uno puede tener en simples pasos verificando su entidad. También está el pago, otra opción de pago, ya si en realidad lo tiene bien adquirido, es el tema de pagar en criptomonedas, que también a mí en algunos casos también es una buena utilidad. Incluso hasta Mercado Pago ahora tiene la opción de poder recibir en su cuenta cripto, entonces por ese lado también es una alternativa. Interesante. Alguien me dijo, un familiar, un primo, que Mercado Pago estaba interesante porque podías tener como dinero en tu cuenta y que te generaba buenos intereses, pero no lo he verificado. Hay un dato. Si alguien sabe, ¿Sí? ¿Tú sabes? Sí. Todo el saldo que uno tenga en su cuenta, claro, genera intereses mensuales. Pero yo tengo un dato mejor que Mercado Pago. Ya, ¿cuál? Para los que trabajamos en dólares, hay una empresa que se llama Prex. Ajá. Esa empresa, ¿qué es lo que hace? También es una cuenta digital, pero tiene grandes características. Primero, con la misma tarjeta, ellos tienen presencia en Perú, en Argentina, en Uruguay y en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen lo mismo con el saldo que uno tenga disponible, pero con los dólares. Claro. Y también tiene una buena rentabilidad, y bueno, ahí hay muchas más también, que Tempo también tiene eso, pero no las recomiendo mucho. Tiene muchas fallas de seguridad. Sí, no, tampoco. No he escuchado tan buenos comentarios. Sí. Bueno, ¿Plex se llama con L? ¿Plex o Prex? No, con R. Con R, Prex. P-R-E-X. Ya, perfecto, Prex. Ya, ahí hay que buscar, hay que googlear. Es una cuenta digital, es bastante nueva. Nosotros la conocimos porque en Uruguay es muy conocida. Entonces, tenemos la oportunidad de trabajar con ellos en Uruguay. Dejen el dato en la presa de los comentarios. Lo voy a anotar acá, Eli. Prex se llama, Prex. Sí. Ya, ahí que de ahí lo voy a buscar. Fiable, yo lo ocupo hace bastante tiempo y es bastante útil. Incluso tengo hasta la tarjeta, y esa tarjeta, incluso si uno tiene muchos beneficios, sobre todo si uno viaja. Entonces, es interesante. Y lo otro que tiene interesante es que yo puedo transferir dólares dentro de donde ellos tengan operaciones, ejemplo, Uruguay, Argentina, Perú y Brasil, y no tengo un costo de transacción. Es como si fuese una transferencia local y no cobran $0. Pero tú, para poder operar en esos países, por ejemplo, o con Prex, que no es de acá, ¿tienes que tener una cuenta de allá, como un root de allá? ¿O como Chile? No, en el caso de... No, acá no. Solamente uno, acá como empresa, ellos hacen eso, uno se registra, obtiene la tarjeta en su cuenta y ellos hacen esa interna entre países. Ya, ok. Mira qué interesante. Oye, no nos estamos saliendo del tema, porque es súper interesante todo esto que comentas, porque cuando uno, si trabaja freelance, le pueden salir todas estas cosas. O sea, por lo que he visto, es muy probable que a uno le puedan aparecer proyectos fuera, así como obviamente internos también dentro del país. Entonces, son datos muy valiosos, muy valiosos. Claro, es que igual también depende del cliente, porque, ejemplo, cuando uno ya tiene una confianza, ya, claro, hay algo de por medio, entonces uno no se complica. Pero cuando claramente alguien que no conozco, una de las opciones es ocupar Stripe, porque Stripe, el cliente pone su tarjeta y yo me olvido prácticamente eso. Sí, puede pasar, obviamente, que hay un tema de, obviamente, estar lo entregable por medio, también hay muchas cosas involucradas dentro de un proyecto en sí, pero generalmente uno también tiene que aprender, y eso también lo va adquiriendo con el tiempo, es aprender a negociar y cómo uno trabaja en ese aspecto. Por ejemplo, cultura general mía, yo generalmente siempre he vivido el 50% adelantado. Eso no se da, no hay trabajo. Incluso en algunos casos, bueno, ahora que uno ya, hay clientes que tienen más confianza, prácticamente ya ni siquiera pagan todo al inicio y se olvidan. Pero para personas o clientes nuevos, tienen sí o sí un requisito de tener primero una tarjeta
en donde uno le pueda cobrar ese monto, y lo otro de que pedir un porcentaje alto de por medio. Y obviamente todo el resto del proyecto en contraentrega, obviamente. Claro. Eso lo he escuchado muchas veces, que entregan muchas personas que no saben, entregan el proyecto y si te he visto no me acuerdo y perdí el pago. Sí, Eso es una de las ventajas que tienen las plataformas igual, pero hasta por ahí igual, porque igual uno puede hacer lo mismo por fuera sin ningún problema. Claro. Sí, yo cuando trabajé freelance también creo que pedía el 30 de adelantado, pero después iba dando entrega, entonces tampoco es que nunca iba a entregar todo si es que no estaba, como que ibas intentando que sea justo para ambas partes, porque a veces también cuando le dice el 50, si no te conocen es como, oye, pero es mucho, entonces ya, bueno, paga el 30, eso es importante porque es un punto importante porque claro, cuando uno ya lo recomienda y eso, uno prácticamente es libre de pedir lo que quiera. Y eso es importante porque yo en mi caso trato de diferenciarme con respecto al resto de personas que trabajan. Porque claro, si dice el cliente, hoy sé que me puede hablar a las 3 de la mañana y sé que tengo un problema, a las 3 de la mañana yo le voy a responder o voy a estar pendiente de sus necesidades. Pero claro, uno también tiene que tener presente eso de que, claro, si uno hace un buen trabajo y tiene buenas referencias, uno también tiene más que el deber, el derecho de pedir más. Y también valorizar su trabajo, porque a la larga igual eso es beneficio para ellos. Claro. ¿No? Y súper relevante lo que decías al principio también de esto de ir generando como una relación con el cliente, o sea, que va más allá, que obviamente también tiene que ver con que respondas en el producto que quiere y todo, pero va más allá de eso, o sea, es como, bueno, es como este vínculo, es como en el modelo Canvas del negocio, la relación con el cliente, que es muy clave y que a veces uno la pasa por alto, como la fidelización, una cosa así. Exactamente, entonces uno también va filtrando clientes, generalmente yo en mi caso, yo generalmente entrevisto al cliente antes para saber lo que necesita y uno también lo evalúa, porque si es un cliente que en realidad, y ya pasa, siempre pasa, de que hay clientes que no saben lo que quieren, pero al no saber lo que quieren uno pierde tiempo también, porque al final uno le está dedicando tiempo para poder entender lo que necesita y poder comprender sus necesidades. Por eso, por lo mismo, incluso yo cobro las reuniones. Como las de requerimiento. O sea, la primera reunión yo la cobro, ¿por qué? Por lo mismo, porque pasa de que hay personas que no están claros lo que necesitan o andan simplemente buscando precios. Y uno también es un filtro importante. Sí. ¿Qué es lo que hago yo después? Si el cliente uno lo fideliza, le descuento ese monto al final. Porque no se trata de cobrarle más, se trata de que uno apunta al cliente correcto. Qué muy buen tip eso. Porque es algo que yo hago, quizá, claro, a personas quizás tengan una visión distinta, pero si se fija usted, muchos, no sé, abogados o psicólogos o muchos ocupan encuadrados. Y pasa lo mismo, o sea, ellos cobran sus consultas, todos. Claro, exacto. Tal cual, porque a ver, uno estudió bastante tiempo para saber lo que uno sabe, valga la redundancia. Entonces, no se trata de regalar conocimiento. Una cosa es muy distinta que uno pueda ayudar y eso, cuando es algo más colaborativo, pero cuando hay negocio de por medio, uno no regala su trabajo. Y eso es importante. Valorar lo que uno hace, más que nada. El conocimiento que uno adquiere uno no lo adquirió en un año o en 2 años. Hubo muchos años para poder aprender o poder titularse y poder tener una carrera que me permita tener esa habilidad y poder entregársela al cliente. Claro. Oye, cuando te llega un cliente nuevo, porque claro, yo pienso que está súper bueno, pero justamente tú puedes hacer eso porque ya tienes como tu cartera de cliente. Una persona que está quizás recién empezando, tal vez le va a ser más complicado decirle a alguien, mi reunión de requerimientos vale tanto, ¿no? Cuando te llegan clientes nuevos, llegan a través de algún sitio web tuyo, por referencias de otros clientes, por redes sociales. ¿Cómo tú ofreces los servicios que das?
con tu empresa? Es que antiguamente, claro, tenía un sitio, pero como ya no tengo la disponibilidad, porque claro, estoy ocupado con otras cosas, ya no tengo ya no tengo esa disponibilidad horaria, pero antes la tenía. Ajá. Entonces, claro, uno puede tener su sitio y poder, obviamente, hacer una especie de portfolio y poder presentar su servicio. Pero actualmente, claro, trabajo de una manera distinta porque ya trabajo prácticamente más inserto en una empresa afuera. Entonces, ese trabajo lo hacen ellos. Ah, perfecto. Entonces, claro, pero la mejor forma, claro, es uno, sí o sí, si uno quiere buscar clientes, tener sí, o su sitio propio, o tener algo en donde el cliente me busque y pueda contactarme y sea más o menos, pueda suplir las necesidades que tenga ese cliente. Eso es una, sí o sí, si uno quiere dedicarse así, o ahora si ya está más establecido, puede ser una agencia, algo muy común ahora que hay muchas empresas que dedican a ofrecer ese tipo de servicio. Pero Claro. también yo lo tomo en el punto de que generalmente yo no me dedico a lo que es muy masivo, porque claro, uno entra a competir por precio y no es la idea. Yo trato de competir por más que nada por calidad. Por un servicio más como más específico, ¿no? Como Más no es, por específico, ejemplo, claro. no es hacer sitios web, es como infraestructura de backend, no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Claro, porque si me llega un cliente, ¿sabes? Tengo este problema. Obviamente es algo demasiado específico. No es como, hacen un sitio web con estas características, que claro, es válido para el que se dedica de esa forma y está súper bien. Pero claro, uno también, como en cualquier negocio, uno apunta a distintos segmentos y cosas más específicas. Yo trato de apuntar a eso más específico. Porque claro, primero son ya nos salimos de lo masivo a hacer algo que en realidad son soluciones o problemas puntuales que tiene el cliente. Optimizaciones, refactoring y muchas cosas que en realidad no las resuelve cualquier persona tampoco. Claro. Oye, ya se nos está yendo el tiempo. Vamos a cambiar aquí la vista para que no se nos queden dormidas las personas que están escuchando ahí. Tienen que dejar más preguntas si quieren saber más de este tema que está muy interesante. Nos quedan unos minutos, así que aprovechen ahí de hacerle preguntas a Ariel porque tiene harta experiencia en este tema. Yo me considero bastante ignorante, he tenido poquita experiencia y me interesa harto, así que si no aprovechan las preguntas las haré yo. Oye, y una pregunta que tengo aquí anotadita. Has comentado que trabajas para empresas de otros países, tú siendo chileno. ¿Por qué has preferido esto? ¿Hay alguna ventaja que veas de trabajar para el extranjero? ¿Has visto también desventajas con respecto a experiencias de acá? ¿Cómo ha sido la experiencia? Es que pasa por los dos puntos. Me ha pasado, he tenido buena experiencia y tanto mala experiencia aquí. Pero pasa de que en el extranjero sí hay ciertas falencias en algunas cosas. Y eso es importante porque es un nicho que uno puede suplir. Entonces, en ese aspecto, claro, da la oportunidad de poder dedicarse a resolver cosas puntuales. A pesar que en Uruguay nosotros hemos hecho muchas cosas, está muy bien fomentado el tema de la tecnología. Y eso es importante destacarlo. Si se fijan, muchas empresas unicornio, muchas startups parten en Uruguay. Y es porque, claro, tienen muchos beneficios tributarios también. Entonces, al tener ese fomento, necesitan más gente para poder suplir ciertas cosas más que nada. Acá en Chile se da, pero no tanto. No es igual la forma de trabajar. A mi punto de vista, puede ser que una persona tenga un punto de vista diferente, porque claro, pero buscar hacer soluciones un poco más complejas o saliendo de siempre un sitio web que prácticamente es algo que es algo inicial para una empresa. Nosotros tratamos de hacer algo un poco más allá, porque entregarle algo más o generar una solución distinta o automatizarle algo que le permita a ellos tener
o un despegue o facilitarle las tareas del día a día. Entonces, claro, hay más oportunidades. Yo encuentro que hay más oportunidades que acá en el país propiamente tal. Y es como que allá ustedes igual tienen más segmentado como el tipo de empresa también al que apuntan. Sí, Como dices tú, no apuntar al que busca sitios web, sino que ya al que está un poquito más quizás avanzado tecnológicamente y que está buscando, no sé, como dices tú, automatizar o transformación digital, no sé, cosas de ese estilo. claro. Claro, porque a pesar de acá también se podría aplicar el mismo modelo, pero claro, nosotros estamos enfocados en un mercado diferente. Quizás si yo me dedicara 100% al mercado local, claro, buscaría esa vía de ofrecerle a alguien algo diferente. Entonces, claro, las empresas generalmente, bueno, empresas pequeñas, no tienen la posibilidad quizás de, o tener mucho menos de contratar un ingeniero o un desarrollador, pero sí uno le puede suplir o darle una solución más o menos de algo concreto que ellos necesiten. Quizás eso es lo que falta acá, porque hay muchas empresas que aún manejan mucho papel todavía. Sí. Y eso es uno de los casos que nosotros hemos hecho frecuentemente es digitalizar eso. Entonces, acá quizás se puede hacer perfectamente porque hay mucha empresa, aquí hay mucha pyme. Y que, claro, a lo mejor muchos se enfocan en el desarrollo de un sitio, pero quizás eso es la puerta de entrada a hacer algo más. Y eso también es importante. Sí, buen tema. No, y también que esté la cultura de querer estar abierto a eso. A mí me tocó trabajar para buscar como clientes a unas cooperativas. Estuve trabajando como business developer hace algunos meses. Y obviamente technical business developer. Y me encontraba con que habían cooperativas chilenas que tenían súper buen productos bien atractivos, por ejemplo las cooperativas financieras, pero eran no estaban muy avanzadas tecnológicamente y algunas de ellas no valoraban tanto la tecnología, la veían más como un gasto que como una inversión. Entonces ya como que tenías que empezar a trabajar un tema más cultural o de mentalidad de las cooperativas o de estas empresas, porque puede ser que a otras pymes también les pase lo mismo. Y era un trabajo más de ese tipo que de ofrecer soluciones tecnológicas, como de educación tecnológica, era una cosa claro. así. Entonces, claro, quizás esos mercados que dices tú ya han avanzado un poco más en eso, o tienen una parte más avanzada, más tecnológica, no sé, más que han hecho Sí, como ese salto. claro, es que también hemos realizado cosas y eso también lo toman como ejemplo. Entonces, como ven que una empresa hizo esto, y le interesó, ¿sabes qué? Yo también puedo hacer lo mismo. Claro. Acá se puede hacer, yo creo que se puede realizar, pero claro, hay que tener las personas indicadas para poder llegar a ese tipo de empresa y poder generar ese cambio, porque claro, se va a topar que uno tiene gerencias muy antiguadas, por decirlo así, y la resistencia al cambio es enorme, jamás lo va a poder hacer. Hay casos que no se pueden hacer, pero generalmente hay empresas que como van heredándose de generación en generación, generalmente la persona un gerente más joven, sí está más inserto en el mundo o está más inserto en la tecnología y puede generar ese cambio. Pero también está produciéndose algo que es bastante interesante, que, ejemplo, vivimos muchos de los dispositivos móviles, pero muchos jóvenes no saben ocupar un computador. Y estamos perdiendo eso, que quizá en su momento el objetivo era aprender computación, y incluso se enseña en los colegios, pero ahora lo estamos perdiendo porque me topan varios casos que personas 18, 19 años no saben ocupar bien un computador, y eso es importante, porque al final eso también puede provocar un retroceso. Sí, una vez leí algo como de estadísticas que hablaban de que la generación Z no entendía lo que era un sistema de archivos, porque como en lo mobile todo está como en aplicaciones, como empaquetado, entonces no entendía cómo manejar un sistema de archivos y qué decir de manejar un sistema
en consola, en Linux o Mac o qué sé yo, Claro. no, era como, ¿qué es eso? Es chino. Oye, nos dejan aquí un saludito, Dorje. Hola, Dorje. Buenas tardes, dice. Gracias por el live de hoy. Gracias, Dorje, por tu saludo. Y ahí voy a pasar por tu canal pronto, Dorje. Él también tiene un canal de otros temas distintos, pero bien interesante. Genial. Oye, se nos va el tiempo, pero quería hacerte la última pregunta. Está muy bueno el tema. De hecho, tenemos pendiente en interno seguir hablando de estos temas de transformación Sí. y de pymes y cosas así. Pero para terminar hoy día, y porque creo que es importante a las personas que nos han comentado y a los que vean después este live, ¿qué les dirías tú a una persona como los que hemos hecho preguntas hoy u otros que puedan aparecer después en diferido, que quiere empezar a trabajar en freelance? ¿Cómo le dirías cómo le recomendarías que empiece a generar sus clientes o portafolio? ¿Cuál crees tú que son los primeros pasitos que sería bueno que pudiera dar en esta época con la tecnología que tenemos actualmente? Yo creo que lo principal es, partir por las plataformas. Yo creo que es una buena experiencia porque esa experiencia, a lo mejor yo tengo una visión distinta, pero la otra persona quizá trabajar aquí me simplifica muchas cosas y pueden trabajar directamente en una plataforma sin ningún problema. Quizá eso para algunos es lo más cómodo, pero lo ideal es que, claro, ir paso a paso, ir tomando proyectos, intentándolo. Hay cosas que son en las plataformas que son muy sencillas y hay cosas que son un poquito más complejas, que eso también depende de la experiencia de cada uno. Entonces, partir primero. Yo creo que la base de todo es partir, atreverse a hacer algo. Y de ahí empezar a escalar poco a poco. Yo creo que eso es importante. Y la persistencia y perseverancia, porque a veces cuesta tomar clientes, sobre todo cuando uno no es y no tiene experiencia. Entonces uno tiene que persistir permanentemente hasta poder lograr su objetivo, porque lamentablemente sin esfuerzo no vamos a tener ninguna recompensa por medio. Y eso también es algo importante a considerar. Porque está ahí la tolerancia a la frustración también. Entonces son cosas que también de habilidades blandas que uno va adquiriendo con el paso del tiempo, pero son cosas importantes como para poder empezar a desarrollarse en un área. Sí, eso de esas personas que aparecen por redes sociales y le dicen, toma estos 3 tips y se hará millonario, no les crean. Es difícil, claro, que sea tan así. Pague mi curso y va a ser, se va a convertir en millonaria en 48 horas. Claro. Y eso se ha convertido, claro, eso busca esa falencia porque, claro, estamos en la cultura de la inmediatez y eso es un tema complejo más que nada. Pero, y muchos de estos vende humo porque no lo podemos catalogar de otra forma, sí. Aprovechan ese detalle como para poder ofrecer cursos o ofrecer algo más, o te ofrezco un libro, que es como la cultura de monetizar cualquier cosa. Exacto. Mira, de lo que decías delante de la tecnología y los jóvenes, Eli dice, mis hijas de 16 y 13 no usan PowerPoint ni Word, y peor, ni siquiera WhatsApp. Ni siquiera WhatsApp. ¿Y cómo se comunican los niños de esa edad ahora? Ay, no sé, me siento desactualizada. Ahí Eli que comente cómo se comunican. Y Dorje dice, durante la pandemia nos dimos cuenta de que la mayoría de los estudiantes del liceo donde trabajaban no sabían ni siquiera adjuntar documentos a los correos electrónicos. Claro, eso tiene que ver un poco con esto del sistema de archivos, así como, ¿dónde saco el documento? ¿Cómo? Y claro. Eso, justamente lo que dice Dorje tiene que ver con... Sí. Bueno, ahí hay otro gran tema. Otro gran tema a conversarse, de la tecnología y las generaciones nuevas, porque claro, las generaciones nuevas se habla mucho de que vienen como, ¿cómo se dice? Que vienen ya con la tecnología por defecto, pero hay cosas como de los fundamentos, de las bases tecnológicas que se están perdiendo. Ahí la Eli dice que se comunican por Instagram los jóvenes. Mira, no sabía. Interesante. Súper. Oye, Ariel, ha estado entretenida la conversación. No sé si hay algo más que te gustaría agregar ahí que se haya quedado en el tintero antes de que cerremos este día
día jueves 28 de agosto. Por lo menos hoy día, bueno, es que tenemos tanto por donde abordar todo esto, porque son temas que no son, que son largos, son complejos porque uno lo puede ampliar desde muchos puntos de vista. Pero yo creo que cubrimos como lo esencial como para poder que alguien lo vea como alternativa a dedicarse a freelance, sobre todo hoy día que está complejo, sobre todo para los juniors, buscar trabajo. Ni siquiera para los juniors, incluso hasta Tiny ya le está complicando mucho más. Sí, no, tal cual. Sí, yo te agradezco, N, el tiempo para conversar hoy día, para compartirnos tus tips, de tu experiencia, también para adelantar la fecha del streaming, que tenemos que adelantarla harto. Así que, no, súper, muy, muy genial. Te agradezco un montón, le agradezco también a las personas que se han conectado hoy día. Y muchísimas gracias, Ariel. Ahí estamos conversando y gracias a las personas. Que estés súper bien. Chao. Chao. Buena tarde. Buena tarde.